El himno que vamos a cantar en esta tarde va a ser el número 59, Háblame más de Cristo. Ya está en la pantalla, quien lo tenga, cantemos. Quiero que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y ya en sus redes entra mi piel, quiero tener en él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber que ayuda en Él. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén, hermano. El tema de fuerza tiene eso. Los niños no van a pasar la clase, ¿no? Pues ya yo creo que va a pasar. Los niños y los niños que van a estar a su clase. Pues sí, los niños que pasen a su clase. Pues ya no hay niños, ¿no? Niños. Y los jóvenes. Jóvenes, pues. Ya tienen barba blanca, pues. Queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión. Estamos contentos porque está con nosotros y queremos siempre recalcar de que aquí estamos para ayudarle en cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. También queremos invitarles, si acaso no han venido a estar con nosotros aquí en la Iglesia de Cristo de Edinburgh, le invitamos para que vengan. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso tiene alguna pregunta concerniente a clases que ha escuchado o lo que va a escuchar hoy en esta noche, le ruego pues que nos haga saber. Ahí en su pantalla hay varios medios, cómo usted se puede poner en contacto con nosotros, y esperamos que pueda utilizar uno de esos medios. Muy bien. Para el resto de nosotros que estamos aquí, hermanos, bienvenidos a todos ustedes hoy en esta ocasión.
Y vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando, cuestiones morales que afrentan a la iglesia. Y hemos estado viendo fuentes de moralidad. Es decir, qué es lo que se viene a utilizar, qué es lo que el ser humano viene a utilizar para poder establecer el bien y el mal. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que pues son las emociones, los sentimientos nuestros. Y estuvimos viendo la semana pasada concerniente a la conciencia. Nuestra. Estas son fuentes que el ser humano utiliza para tranquilizar su conciencia. Recuerde que la semana pasada estuvimos viendo que la conciencia, según los lexicógrafos, es aquello lo cual viene a probar nuestra conducta. Pero estuvimos viendo que no debemos de confiar en nuestra conciencia porque puede darnos información equivocada concerniente al bien y al mal. Y esto lo establecimos bíblicamente la semana pasada. Pero la conciencia, según los lexicógrafos, nos da a entender que es lo que viene a probar lo que uno hace, si está bien o si está mal. Quizás hayan visto en la televisión, ¿verdad?, o en el televisor, donde están los angelitos, uno blanco y uno negro, ¿verdad? Y el negro le está diciendo que lo que haga que está mal y el otro le está diciendo, ¿verdad?, etcétera. Pero nuestra conciencia ha sido dada por Dios para que así podamos nosotros llegar al punto de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero tiene que ser guiada, influida por medio de la palabra del Señor, y para allá vamos cuando lleguemos a ese punto. Pues en esta noche vamos a ver concerniente a los amigos. Esa es otra fuente de autoridad que el ser humano usa para poder establecer lo que es bueno y lo que es malo en lo que él o ella hace. No sé si acaso usted se ha dado cuenta, pero hay personas que andan en busca de gente que le venga a decir lo que ellos quieren oír. Y eso es verdad, concerniente a los amigos, personas que ellos vienen a respetar con tiempo y ellos prefieren oír, aunque alguien más les diga que lo que la conclusión a la cual han llegado está equivocada, ellos aceptan y respetan lo que esa persona viene a decir. Pero cuando hablamos de amigos, necesitamos que entender que hay amigos seculares o amigos del mundo. ¿Okay? Y cuando hablamos amigos seculares o amigos del mundo, pues caen en dos categorías. Primeramente están aquellos los cuales son amigos de buena conducta, respetables, que en ocasiones ponen en vergüenza la conducta del cristiano. Si uno llegara a ver a tal persona, uno dijera, pues actúa mucho más mejor que los hermanos o hermanas en Cristo. No sé si usted ha oído esta frase, ¿verdad? Pero aún así tal persona está equivocadamente, porque no está fundado ni basado en lo que la palabra nos enseña. Pero son amigos, ¿verdad?,
respetables. Por ejemplo, tenemos nosotros el ejemplo de Cornelio. ¿Recuerdan Cornelio? Note lo que dice Hechos capítulo 10 y versículo 2. En Hechos capítulo 10 y versículo 2, aquí tenemos nosotros el ejemplo de Cornelio, y noten a este hombre que no era cristiano y que su moralidad no estaba de acuerdo a la moralidad de Dios. Dice Hechos capítulo 10 versículo 2, piadoso y temeroso. Bueno, vamos a empezar del 1, ¿verdad? Para que entendamos de quién está hablando. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Estoy seguro que con este tipo de conducta, quizás este hombre pudo haber puesto en vergüenza a algunas personas. Uno de ellos, ¿verdad? Pues puede ser la pareja que habla Hechos capítulo 5, ¿verdad? ¿Recuerdan ese? Ananías y Zafira. Este hombre, la conducta de este hombre pudo haber sido, si acaso se comparaba con esta pareja, ¿quién creen ustedes que venía a sobresalir? Pues claro que Cornelio. Porque miramos la conducta de Ananías y Zafira, miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Solo que cuando hablo de amigos seculares mundanos, ¿verdad? Hablando de tal persona. Y estoy seguro que usted tiene amigos que se comportan de esta manera, así como yo también los tengo. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, de que la moralidad de ellos está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si usted recuerda la historia de Cornelio, miramos nosotros que Dios le dice a este hombre que haga llamar a Pedro, para que Pedro pudiese venir y a enseñarle concerniente a la moralidad correcta que él y su casa deberían de tener. Es por esto que Cornelio manda a pedir a Pedro. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Y cuando Pedro ya viene en camino hacia su casa, dice Hechos capítulo 10, versículo 24, dice, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, hablando de Pedro y los que venían con él, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Solo que aquí está un buen grupo de personas que la moralidad de ellos, ¿verdad?, no era conforme a la palabra de Dios. Pero quiero que lo miren de la perspectiva, ¿verdad?, de amigos que podamos tener nosotros, que son amigos del mundo, seculares, que tienen buena conducta, que son personas, hombres y mujeres respetables, hombres y mujeres que tienen buenos consejos para uno. Y usualmente cuando escuchamos palabras de ellos, pues le ponemos atención, porque son personas quien respetamos, personas que han vivido su vida y que hemos visto el ejemplo de ellos, no solamente en sí mismos, sino también en su propia familia. Pero vuelvo a repetir, ellos no son un estándar ni ninguna norma de moralidad para nuestra vida. Y lamentablemente, ¿verdad?, muchas personas pues siguen a tales personas. ¿Okay? Pero también tenemos amigos que son, vamos a poner aquí, ¿verdad?, respetables. ¿Okay? Aquí amigos como nuestro Señor Jesucristo tuvo, amigos que están un poquito más adiestrados, ¿verdad?, en el pecado. Y le voy a poner aquí pecadores, aunque Cornelio también fue un pecador. ¿Okay?
por lo que no malentiendan, pecadores. Pero cuando pongo la palabra pecadores, me estoy refiriendo a aquellos que viven una vida mucho más metida en el pecado. Estoy seguro que nosotros tenemos amigos así. Amigos o amigas que su vocabulario, pues no es un vocabulario deseable. Mucha gente no se junta con él o con ella. Yo tengo un amigo, Meme, y él tiene una boquita tremenda. Y me llama cada en cuando que vamos a tomar café, y pues yo voy y tomo café con él. Le trato de hablar de Jesucristo, lo trato de enseñar la palabra del Señor, pero sus pensamientos son otros. Pero aún así, ¿verdad? Yo trato de enseñarle, trato de pues hablar con él de una manera, ¿verdad?, que él entienda que su conducta no es una conducta buena. Y a varias personas, donde vamos a tomar café, se han acercado y me dice, ¿tú te juntas con él? Y Meme le dice, este es mi ministro. Este es un ministro, dice. Y ellos dicen, ¿te juntas tú con él? ¿Que no sabes cómo es este hombre? Y yo lo conozco. Y yo sé bien cómo habla, y yo sé bien su vocabulario y todo. No le sigo su estilo, no le sigo lo que él está haciendo, pero trato de enseñarle. Ahora, ¿es pecado que uno se junte con una persona así? No, no es pecado. Pero uno tiene que mantener su reputación y tiene que entender, ¿verdad?, que no se envuelva en tales cosas. Y hoy hablamos un poquito más de eso. Pero lo que quiero llegar es a Mateo capítulo 11. A Mateo capítulo 11. Noten lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 19. En Mateo capítulo 11, versículo 19, aquí está Jesucristo. Y estas son palabras de Jesucristo. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y leo este versículo para que ustedes miren, ¿verdad?, que Jesucristo vino y se juntó con tales personas. Pero Jesucristo nunca perdió el enfoque que él tenía para estas personas. Recuerdan, hay otro texto donde dice que los enfermos tienen necesidad de un doctor, no los sanos. Y Jesucristo ahí está hablando en referencia a lo mismo que le está acusando. Jesucristo dice que los enfermos son los que necesitan el doctor, no los sanos. Entonces Jesucristo ahí está dando a entender que el pecador era quien necesita la salvación, es quien necesita la enseñanza, es quien necesita que se lleve a cabo, ¿verdad?, ciertos enfoques que uno como cristiano debe de tener. Y recuerda, estamos viendo el punto de los amigos. Hay amigos respetables, amigos que no hablan de una manera, su vocabulario es muy respetable, pero hay amigos, ¿verdad?, que muchos no quieren asociarse con ellos. ¿Es pecado asociarse con tal persona? No. Pero en ocasiones, ¿verdad?, hemos visto que cristianos que se vengan a asociar con tales personas, al rato andan hablando igual que ellos. Por eso uno tiene que tener cuidado. Pero vuelvo a repetir, Jesucristo dice, no es pecado, y tenemos que ir a estas personas. Pero noten, al tener compañerismo con tal personas, noten lo que Jesucristo le dice a sus discípulos. En Mateo capítulo 16 y versículo 6. Mateo capítulo 16 y versículo 6. Noten lo que dice la palabra del Señor. Empieza, ¿verdad? Bueno, empieza del 5 hasta el 12. Aquí tiene Jesucristo una conversación con sus discípulos y les está amonestando de que ellos deben de tener cuidado de la levadura.
de los fariseos. Y voy a leer los versículos del 5 al 12 para que entendamos todo lo que dice ahí. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndoles Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni aún acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿En cuántas cestas recogisteis? ¿No de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entiendes que no fue el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que se guardasen de la levadura del pan, sino que la doctrina de los fariseos y saduceos. Y esto es el punto principal que uno debe de entender como cristiano, hermano. No es pecado en tener amigos así, 2 categorías. Pero cuando entramos en este nivel, en este punto, nosotros tenemos que entender que no debemos de dejar que la levadura de ellos, la inmoralidad de ellos, nos lleve al punto de pecar, sino que uno debe de entender su lugar, debe de entender su perspectiva, debe de entender su enfoque. A lo cual uno pregunta, bueno, ¿cuál es nuestro enfoque como cristianos? Qué bueno que hizo esa pregunta, porque en Colosenses capítulo 1 y versículo 28, ahí está exactamente el enfoque de nosotros como cristianos cuando nos llegamos a tener comunión con todo hombre, incluyendo a estos amigos de los cuales estamos hablando. Colosenses capítulo 1 versículo 28 dice: a quien anunciamos, noten el enfoque mío y el enfoque que usted debe tener, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y noten, al fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este debe ser el enfoque. El apóstol Pablo sabía bien qué era lo que él tenía que hacer. Tenía que anunciar a todo hombre. Tenía que anunciarles, predicarles, para poder llevar a todo hombre a una perfección en Cristo Jesús. Y esto pues es el lugar nuestro. Solo nuevamente, regresando a la fuente de autoridad. Nuestros amigos seculares, nuestros amigos del mundo, que están catalogizados en 2 categorías, los respetables, los pecadores, no deben de ser nuestra regla o nuestro estándar en hacer decisiones. No debe de ser. Y muchas de las veces miramos nosotros, ¿verdad?, que hay cristianos que hacen su decisión del bien y el mal concerniente a lo que sus amigos les dicen. Y digo esto porque hace tiempo atrás, predicando yo en la ciudad de Dallas, Texas, viene una hermana a hacerme una pregunta. Y no sé si en ese tiempo la pregunta la hizo para que, pues para solamente entender cuál era mi pensamiento concerniente a lo que ella estaba pasando. Yo leí la respuesta bíblica y no estuvo conforme con lo que oyó, sino que se fue con más personas. Y entre estas personas, pues estaban los amigos del mundo. No sé con quién iría, pero ella decidió seguir y ponerle atención más a ese consejo de estas personas que lo que la palabra del Señor nos enseña. Y lo digo para que entendamos que podemos caer en ese punto, porque andamos buscando lo que yo quiero oír, lo que yo quiero hacer en mi vida. Hay personas que no les gusta que le digan
No. Y por lo tanto buscan manera para poder escuchar y para poder obtener lo que quieren oír. Y hay casos, ¿verdad?, muy delicados dentro del cristianismo que uno tiene que hacer decisión. Por ejemplo, ¿a cuál iglesia atender? ¿A cuál iglesia asistir? En vez de ir a lo que la Biblia enseña, mejor a lo que un amigo o una amiga dice. ¿Con quién casarse? Otro tema muy crucial. En vez de oír lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué existe mucha inmoralidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Es porque no atendemos a la moralidad bíblica. Y al escuchar cuestiones o asuntos de nuestros amigos, nos metemos en situaciones que al rato nos pesan, pero ya es muy tarde. Ya no podemos deshacer lo que se ha hecho. Y por lo tanto, si acaso se viene a deshacer lo que se ha hecho, entonces ya te metes en un pecado mucho más peor que en el cual te metiste. Y digo pecado porque está en contra de la palabra de Dios. Pregunta, comentario de la primera parte, hermano, de este estudio. Sí, hermano, ahorita me vino a la mente en Segunda de Reyes 22, cuando Josafat y Acab, el Josafat era rey de Judá y Acab rey de Israel, iban a pelear contra Ramón de Galá, ¿verdad? Y le pregunta, ¿verdad?, Josafat que si para consultar a Jehová, ¿verdad?, y si no había un profeta, y le dice que sí hay uno, ¿verdad?, Micaías, hijo de Imla, ¿verdad? Y le dijo puro, ¿verdad? Déjame leer uno, porque ya se me fue la confusión. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare es lo que diré. Entonces, y acá más abajo en el 15, vino pues el rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramón de Galá o la dejaremos? Él le respondió: sube y será prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey le dijo: anda, ¿cuántas veces te he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Así es. O sea que él anduvo buscando lo que él quería oír. Y sus profetas le dijeron, pero eran profetas falsos. ¿Y qué es lo que le dijo uno de los profetas al profeta de Dios? Si sabes lo que es bien, dirás lo mismo que nosotros dijimos. Y sí, es un caso clásico, ¿verdad? Un caso ejemplar de todo esto. Que ahí miramos dos tipos de estándares, dos normas. Y eso pues viene a quedar con lo que estamos escuchando. Hay amigos que se dicen, pues esto es lo que toda la gente está siguiendo, así que hazlo. No creo que esté mal. ¿Okay? ¿Alguien más? En el caso de Cornelio, pues él tenía buenos ejemplos, según cómo se mostraba lo que estaba haciendo. Hay muchas personas que así son y uno más necesita guiarlos y enseñarles realmente lo que es la voluntad de Dios. Que si va a haber gente así que, como dice, pone a uno en vergüenza porque están viviendo mejor que uno en sentido de actitud. De carácter. Y uno tiene que guiarles, nada más. Así es. Bueno, Juan. Sí, hermano, en este mundo, en esta vida terrenal, todos vamos a tener ya sea amigos, conocidos que no son de la iglesia de Cristo, que son del mundo. Y no es malo tener conocidos. Yo en mi caso, yo no tengo amigos, yo tengo conocidos, ¿verdad? Yo siempre he sido muy aparte, yo no soy de amigos, a mí no me gusta eso. Los que me conocen saben. Tú no tienes que andar diciendo por la vida: yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Eso no cuenta. Lo que va a contar es tu modo de comportamiento, tu modo de pensar, tu modo de actuar, tu forma de vivir en Cristo, y lo vas a demostrar al mundo. ¿Okay? Y por medio de ese cambio, por medio de esa actitud cristiana que tú estás teniendo positivamente, vas a hacer, o hay de dos hojas.
o los conocidos se convierten al cristianismo por medio de tu ejemplo, o otro. Si eres débil, te vas a hacer como ellos. Ahí es cuando entra el pecado, porque te deja llevar por las concupiscencias. Entonces, Cristo nos mandó a nosotros a este mundo para hablarle del evangelio a los perdidos. Eso es nuestro trabajo. No nos vamos a ir escondiendo del mundo por el pecado, no. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Así es. Entonces, es un trabajo que nosotros tenemos que tomar en cuenta de hablarle a aquellas personas. Así es. Así es. Y todos nosotros como cristianos debemos tener ya bien cimentado, ¿verdad?, la moralidad de Dios en nuestra vida. Y debemos de practicarla y demostrarla, como dicen, ejemplo y carácter. ¿Ok? A estas personas. ¿No? Sí, hermano, algo que miro en lo que dijo de Cornelio, algo que leyó, es de que en el versículo 2 dice que Cornelio oraba a Dios siempre. A veces hasta hay ignorancia en cuanto a la forma de comunicarse con Dios. Muchos dicen que rezarla. La otra cosa, en el versículo 24, dice que el otro día, ¿verdad?, entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea que era una persona muy inteligente, porque vio que valía la pena invitar a sus amigos, familiares, para que escucharan la palabra de Dios. Así es. Muy importante. Así es. Muy bien. ¿Hay más? Muy bien. Entonces vamos ya al segundo punto. Tenemos amigos respetables, amigos que son un poquito menos respetables, pecadores, pero también tenemos amigos dentro de que el cristianismo, ¿verdad? Tenemos amigos y también hay categorías de amigos cristianos. Ustedes y yo ya hemos visto que dentro de la iglesia hay varias categorías de membresía. Hay los recién convertidos, hay los niños en Cristo Jesús, hay los carnales y hay los espirituales. Pero no me refiero a eso. En el cristianismo hay dos tipos de amigos que podemos tener. Podemos tener amigos que tienen el ejemplo de Diótrefes. ¿Recuerdan él? En tercera de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Pero son versículos del 9 al 11. Estos son amigos cristianos, pero no tienen el carácter de esta persona. Y era un líder dentro de la iglesia de Cristo. Y dice así la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, 9 y 10, le puse el 11, pero es 9 y 10. Y noten lo que dice, tercera carta de Juan, capítulo 1, tenemos un capítulo, versículos 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, porque por esta causa, si yo fuere recordarles las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, ni recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Noten el tipo de moralidad de esta persona. ¿Es una moralidad cristiana? ¿Es una moralidad de parte de Dios? No. Porque noten la moralidad de él. Número 1, le gusta el primer lugar. ¿Y a cuál es la moralidad de Dios? Humildad. Ser siervo. ¿Ok? Y luego segundo, dice parloteando, hablando de otras personas sin substancia o evidencias, hablando de otros cristianos, en este caso son cristianos, hablando de cristianos, poniéndolos en mal, sin ninguna evidencia o
nada que pueda sustentar lo que él o ella está diciendo. Y luego impide a hermanos, porque él líder de la iglesia, impide a hermanos que reciban a otros hermanos. Y por último, miramos que expulsa a todos aquellos que no estén de acuerdo con ¿qué? Con su moralidad. ¿Hay líderes así en la iglesia hoy en día? Sí, sí los hay. Sí los hay. Y uno no tiene que ir muy lejos, ¿verdad?, para encontrar a personas así. Pero sí los hay. Y así como hay líderes, también hay hermanos y hermanas que tienen esta misma actitud. Solo que me conviene a mí de tratar de crear una amistad con tal persona. No, no me conviene. Porque yo al rato, ¿verdad?, voy a ser igual que él o que ella. Voy a ser igual. Y comienza a desparramarse, ¿qué? La levadura. Comienza a elevarse la masa. Entonces, hay cristianos que son como Diótrefes, que impiden el crecimiento de otros, siempre los quieren tener abajo, siempre los quieren tener ignorantes, porque ellos son los que quieren tener el control siempre. Así por mucho tiempo obtuvo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le quitó la Biblia, le quitó el derecho de leer la Biblia a los feligreses, porque ellos, los sacerdotes, los obispos, querían tener control sobre la gente. Y nosotros no deberemos de ser así. Ningún líder de la iglesia debe de ser así. Al contrario, debemos de ayudar a mis hermanos y hermanas para que crezcan en conocimiento, en sabiduría, para que ellos también puedan sostenerse por sí mismos y poder enseñar y predicar por sí mismos. Pero no llega al punto de que tener control sobre ellos, hacer con ellos lo que uno quiere hacer con ellos, y luego cuando no hacen lo que él diga o ella diga, expulsarlos. Y esto es lo que Diótrefes viene a representar. Segundo, hay cristianos como Gayo y Demetrio en el mismo libro. ¿Okay? Gayo, noten, en los versículos, empieza el anciano a Gayo, el amado, a quien yo amo en la verdad. Y luego comienza a hablar concerniente a su carácter. Pero noten lo que dice el versículo 5 en adelante. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gayo era una persona benevolente, una persona que estaba listo, preparado para dar lo de él, para el beneficio de otros. Noten la diferencia, la moralidad de este hombre. Dice, los cuales, versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encomendarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Está hablando de un hermano que vienen personas a la congregación, y cualquier necesidad que la hermandad o el hermano o hermana tenga, aquel que viene a visitar a la iglesia le ayuda para que pueda continuar su viaje. En este caso está hablando de predicadores. La palabra encomendarse quiere decir ayudar financieramente. Había una frase que usamos cuando éramos, pues cuando estábamos estudiando para predicador, ¿verdad? Nos mandaban a diferentes congregaciones a predicar, y claro, ¿verdad?, que no íbamos con el fin de cobrar ni nada de eso, pero íbamos a diferentes congregaciones a predicar, en donde un domingo el predicador no estaba ahí, pues vas a ir a esta congregación porque el hermano tal fulano no va a estar ahí. Y pues predicamos y terminamos de predicar, y costumbre íbamos allá atrás, ¿verdad? Y de repente nos saludábamos, ¿verdad? Y de repente unas manos rasposas, le decíamos manos rasposas. Sabía bien que algo te habían puesto en la mano, nomás te callabas, te lo echabas en la bolsa y seguías saludando.
manos rasposas. Y digo esto, ¿verdad? No para que me lo hagan, hermano, ok. Digo esto para darles a entender que cuando miro este versículo, cuando lo leo, me acuerdo de eso. Y posiblemente Gallo fue una persona, ¿verdad?, que hizo eso. Se le acercó a los hermanos, ¿verdad?, y le dio manos rasposas para que siguieran adelante. En este tiempo, ¿verdad?, la persona necesitaba alojamiento, la persona necesitaba comer, la persona necesitaba varias cosas y se les ayudaba. Pero noten lo que dice, sigue diciendo el versículo 7, porque ellos salieron por amor, hablando de a los que le ayudaron, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y hay diferentes maneras en cómo uno coopera con la verdad. Puede predicarla, puede ir una persona a predicar la verdad, o puede ayudar económicamente a un misionero, a un predicador, y cuando él predica y enseña, usted está cooperando juntamente con él, porque hizo posible el viaje de tal persona. Pero luego entra con Demetrio, ¿verdad? En el versículo del 11 al 12 dice: amado, no emites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hermanos que tuvieron una moralidad que pues deberían de ser imitadas. Una moralidad que estaba basada en ¿qué? En la verdad. La palabra verdad aparece varias veces aquí, es la palabra principal. Entonces estaba basada en la verdad, su moralidad. Solo que tenemos dos tipos que vienen a representar el cristianismo: los diótrefes y los gallos y demetrios. Pregunta o comentario que quiera hacer. ¿Mande? Efesios 5:15 nos dice: mira pues, ¿cómo? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido, cuál sea la buena voluntad. Así es. Así es. Solo que la conclusión, hermano, ¿usted, hermano, iba a decir algo? Hermano, cuando Onésimo llegó a la cárcel y se encontró con Pablo, cuando todos le Filemón llegó a la cárcel, Pablo le pide a Filemón que le dice a Onésimo, abogando por él, y me encanta lo que dice en temor, hubo yo Pablo escribo de hermano, no le pagaré, o no es que sea un público que me dé desconocimiento. Y que no lo reciba como a cierto, como estamos, sino como a un hermano. Entonces ya este más que estaba más con él en la cárcel, más colaboradores con él en la cárcel, y todos estaban en la cárcel. Y permanecieron con él en esa prueba hasta estar en la cárcel. Estaban también y así debemos de hacer todos nosotros como cristianos, ¿no? Recuerden que el interés nuestro, hermanos, que dice 1 Corintios 10, ¿qué? 33, el interés nuestro no debe ser propio, sino que para los demás. Cuando yo vengo a demostrar esa actitud, voy a ayudar a muchas personas y voy a presentar un ejemplo, ¿verdad?, de una buena moralidad. ¿Ok? Solo que entonces el cristianismo también tenemos que tener cuidado. Y claro, ¿verdad?, que todo esto va con los textos que nos enseña concerniente a la multitud, hermanos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 23 y versículo 2, note lo que dice:
Éxodo capítulo 23 y versículo 2 dice la palabra del Señor lo siguiente: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Es decir, no sigas a la multitud. Y aquí este versículo está diciendo, la multitud no tiene la respuesta. La multitud no es el estándar, no es la norma para el bien y el mal. No lo sigas. Y Jesucristo lo vuelve a repetir en diferentes palabras en Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14. Note lo que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero el 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallarán. Jesucristo dice: el camino a la perdición es ancho, hay mucha gente, y eso es lo que uno en ocasiones sigue a la gente, y la Biblia dice: no sigas a la gente. Y otro versículo también, ¿verdad?, que todos ya, yo sé bien que está en su mente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que tenemos que tener cuidado de estar fundados siempre en la moralidad de Dios y no depender, ¿verdad?, en nuestros amigos, no depender en nuestros amigos seculares, en nuestros amigos cristianos, sino que depender únicamente en la moralidad de Dios. Y para allá vamos a ir a ver, ¿verdad?, la moralidad de Dios, porque esa es la correcta. Pero otra cosa también, hermanos, que ustedes tienen que entender, otra autoridad son los ministros, la gente religiosa. Pues tantas veces no hemos oído nosotros decir: bueno, mi predicador o mi ministro no nos enseña así. ¿Qué tantas veces hemos oído nosotros eso? Aún dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Un predicador puede enseñar algo que esté de acuerdo a la palabra del Señor, y un miembro del cuerpo de Cristo puede decir: bueno, pues donde yo vengo, mi predicador no enseña eso, dando a entender que hay equivocación en alguien, que alguien tiene que estar mal. Pero nunca va a la Biblia para mirar qué es lo que es correcto, porque la Biblia es la moralidad correcta, especialmente en el Nuevo Testamento. Y estamos aquí los ministros. Este problema existe aquí en el Valle de Texas. No debemos de ser ciegos a esto, porque existe. Lo que debe de reinar es la palabra de Dios, la Biblia. Porque los ministros, número 1, ¿verdad?, en Mateo capítulo 15, versículo del 12 al 14, los ministros, hay ministros ciegos. Dice que el ciego guiará ¿a quién? Al ciego. Y ahí está hablando de líderes religiosos. No de lo que dice Mateo capítulo 15, versículo del 12 en adelante. Dice así. Mateo capítulo 15, versículo del 12 en adelante. El 14 es el que estaba queriendo sobre exaltar. Déjalos, está hablando de los líderes religiosos, déjalos, son ciegos guías, se refiere a los líderes, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiaría al ciego, ambos caen en el hoyo. Solo que hay líderes ciegos, y aquí, ¿verdad?, se está hablando tipo de una metáfora, dando a entender que hay predicadores que son un poco perezosos, no estudian, sino que se van a libros, y de libros sacan pensamientos, ¿verdad?, y no lo investigan, no lo vienen a ver si acaso es lo que la Biblia enseña, sino que nomás, así como lo leen, así lo predican. Esos son ciegos.
son líderes ciegos. Pero también hay líderes, ¿verdad?, que son, de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, que son, ¿quién? Hijos de Satanás. Se vienen a pasar como un ángel de luz. No de lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y claro, hermanos, que en ninguna manera estoy excluyendo los líderes de la iglesia de Cristo. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilláis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Solo que entonces hay ministros que se disfrazan así. Pablo también nos mencionó, hay personas que predican por su propio ¿qué? Interés. Filipenses capítulo 1, ¿lo recuerdan? Predican por su propio interés. No están predicando para predicar a Cristo, sino que ellos, la motivación de ellos es algo diferente. No es predicar la verdad, sino que es algo diferente en su propia vida. Y por último, tercero, ¿verdad?, los predicadores, dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que hay predicadores que traen al cuerpo de Cristo Jesús herejías destructoras, que entran sutilmente, ¿verdad? Dice Gálatas 2:4, que entran como espías, pero luego vienen a producir. Me habla mi hermano de Boston y me dice: oye, Poncho, tengo un problema aquí. Y dice: yo no sé cómo hay un montón de raíces dentro de la línea del sur. Y le digo yo, se llama Ralph, le digo: Ralph, es que la raíz entra bien delgadita, como un pelito dentro del sur, pero cuando entra el sur, ¿verdad?, pues por un bono, crecen las raíces pero bien grandes. Así es la falsedad, hermanos. La falsedad puede entrar sutilmente dentro del cuerpo de Cristo Jesús, y si usted y yo no estamos listos para captar esa enseñanza, viene a hacer mucha destrucción dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Por eso el anciano tiene que estar listo para parar. Dice Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante, ¿verdad? Dios tiene la autoridad de tapar toda boca. Cuando se está predicando, la responsabilidad es de pararse. Hermanos, lo que el hermano predicó no está correcto. La Biblia dice de esta manera, y citar, ¿verdad?, el versículo en donde enseña equivocadamente o en donde sea diferente a lo que ellos han dicho. Pero el ministro, que se considera como fuente de autoridad de la moralidad, hay que tener cuidado, porque algunos son ciegos, otros son hijos de Satanás y otros andan predicando falsedad. Pregunta o comentario, porque el tiempo es muy terminado. Hay mucho, ¿no? ¿Mande? Hay mucha, ¿verdad?, de que como Onésimo, ¿verdad?, que Pablo interpreta como Onésimo, también hay un Filemón, ¿verdad?, que le dice: si algo, ¿verdad?, que debe, ponga mi cuenta. Fue lo que la hermana acabó de decir, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Los miro bien callados. Bueno, pues entonces vamos a terminar. Antes de terminar, hoy es el cumpleaños de Jay. Pero muchas gracias por su atención y gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta ocasión. El hermano que tiene el canto va a pasar enfrente y va a dirigirnos en este canto. Si acaso en esta ocasión hay alguna persona que no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y que ha entendido qué es lo que tiene que hacer para poder encontrar salvación en Cristo Jesús, y ya sabe todo lo que tiene que hacer, le invitamos para que pase enfrente. Si no entiende lo que tiene que hacer, nosotros estamos listos. En vez de dar una lista larga ahorita aquí, ¿verdad?, nosotros estamos listos para sentarnos con ustedes y para explicarle bien lo que la palabra de Dios enseña. No para forzarle, sino que para explicarle, para que usted llegue a su propia conclusión.
Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y necesita las oraciones de la congregación, pues tenemos hermanos aquí, nuestros ancianos, que están listos para orar por nosotros. Mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Hermanos, el himno de invitación va a ser el número 164. Vives tú solo por Cristo Jesús. Quien lo tenga, cantemos. Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios, libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye tu dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Si Dios te llama irás a bien, estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios. Eres un guía perdido aquí, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios.